Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre los puntos claves y más importantes en el diagnóstico y en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Para ninguno es un secreto que el tiempo que tenemos normalmente en la consulta o el espacio de urgencias o el tiempo para una evolución en hospitalización es muy corto y muchas veces no tenemos la forma de identificar cuáles son esos puntos claves en la entrevista que me facilitan el diagnóstico y cómo hacer un tratamiento adecuado, rápido, eficiente y humano al paciente con alguna motivo de consulta desde el punto de vista de la esfera mental. Entonces aquí vamos a tratar de recopilar no solamente esos puntos importantes en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Una de las preguntas grandes que nos tenemos que hacer al principio es si mi paciente realmente tiene ansiedad, y vamos a ir directamente al grano. Algunas veces y en las otras conferencias yo he tratado de ponerles esta triada de síntomas cognitivos, síntomas en el cuerpo y síntomas comportamentales, porque muchas veces ninguno o algunos no se acuerdan de los criterios diagnósticos de los trastornos ansiosos. Pero si por lo menos saben que tienen que evaluar el síndrome ansioso en estos tres niveles, pues yo creo que se avanza en el 30% de la evaluación del paciente con síntomas ansiosos. Lo primero es los síntomas cognitivos, es decir, qué hay en la mente, en los pensamientos de esta persona. Lo segundo es cuál es esa experiencia de activación corporal que está teniendo. Y lo tercero es qué cambios en el comportamiento se están realizando por esta experiencia de expectativa de peligro y malestar subjetivo que genera la ansiedad. Hay unas, digámoslo así, que las 3C, que es una de las pistas que a veces utilizamos, no nos sirve mucho, pero de una forma más rápida podemos decir, vea, este paciente piensa como ansioso, se comporta como ansioso y siente como ansioso, pues una probabilidad muy alta es que sea un ansioso. Pudiera ser otra cosa, pero por lo menos si yo me acuerdo de esta triada, cuando tengo un paciente y lo vaya a evaluar, digo, está pensando como ansioso, está teniendo síntomas físicos como ansioso y se comporta como ansioso. Y aquí venimos a la pregunta de cómo piensa el ansioso. Y entramos en muchos síntomas que hay veces nosotros como médicos no vamos a poder identificar, pero hay algunos en los cuales sí quiero hacer un poquito de énfasis. Por ejemplo, identificar la tendencia a la catastrofización o dar el peor desenlace a las cosas, así no tengamos una evidencia suficiente de lo que está pasando, de que lo que está pasando es tan grave. O por ejemplo, la tendencia que tiene el paciente a tener un aumento de la preocupación constante en su cabeza y no poder soltar esas preocupaciones incluso en situaciones en las cuales puede estar en ocio o en disfrute. Van a ver que el paciente con ansiedad también en el pensamiento tiene un sesgo de recuerdo. Quizás trae a su memoria solo aquellas cosas negativas que le pueden reafirmar lo que está temiendo. O hay un sesgo para poner atención. Quien tiene temor a los alacranes quizás mirará los lugares donde pueden haber alacranes, o quien tiene temor a las palomas pues chequeará espacios donde puedan estar o lugares abiertos, ventanas o algunos parques. Esto de alguna manera también nos da una pista, y es que de toda la información que nosotros le vamos a transmitir al paciente con ansiedad, mucha de ella no es captada de la misma manera, porque el paciente tiene un sesgo o tiene un filtro diferente a la hora de poner esa atención. Y hay una tendencia a magnificar el riesgo de las cosas, pero también a minimizar los recursos o su capacidad de afrontar esas situaciones. En los síntomas del cuerpo, muchos de ellos ya los conocemos y esos quizás son para nosotros mucho más fáciles de evaluar, pues porque somos médicos y porque hemos sido entrenados en esto. Pero hay algunos síntomas que a veces no sabemos preguntar y que son muy comunes, como ocurre, por ejemplo, con la sensación de uva en la garganta, que puede estar asociada al aumento de la tensión muscular en los músculos de la parte anterior del cuello, que hace que el dioides se contraiga un poco contra las otras estructuras posteriores. O la sensación subjetiva de disnea, donde el paciente siente que el aire no entra adecuadamente o con la misma fuerza. Tinnitus, visión borrosa, palpitaciones. Tener el elemento
en la historia, incluso desde el relato subjetivo del paciente, va a ser muy útil y tiene un efecto también validador en el cual le podamos plantear, venga, que es que las emociones y la ansiedad finalmente se sienten, no es algo simplemente entre comillas psicológico, que la gente lo entiende lo psicológico como algo que está simbólico, creado, que no tiene una base real, cuando sabemos obviamente que nuestro cerebro es la base de todas las manifestaciones de experiencias internas como pensamientos, imágenes o recuerdos. Y en el comportamiento tenemos tres comportamientos típicos, que son las 3F: Fly, Fight, Frozen, que es huir, pelear o congelarse, o volarse, pelear y congelarse. Y entenderemos cómo cuando aparecen los trastornos ansiosos, aparecen formas frustras de estos: el huir con la evitación, el fight con la irritabilidad que puede tener un paciente y el frozen con el congelamiento o el bloqueo tanto del pensamiento o de algunos comportamientos. Así juntaríamos como esos tres componentes: piensa como ansioso, siente como ansioso y se comporta como ansioso. Ya después de que yo sé que mi paciente sí tiene un síndrome ansioso, porque por lo menos tiene estas tres características, yo tengo que preguntarme realmente si esta ansiedad necesita tratamiento. Y cuando hablo de si necesita tratamiento, estoy diciendo si es disfuncional o maladaptativa o si es adaptativa y tiene un objetivo. Recordemos que la ansiedad adaptativa tiene una función específica de ser un mensajero. Y como mensajero, pues nos transmite una, un mensaje específico. Entonces, tendríamos que ver si el estímulo que viene es proporcional a la intensidad de la respuesta, si el estímulo que viene es proporcional a la duración de esa respuesta, si efectivamente no hay ningún evento estresante que amerite la respuesta, qué tanto es la alteración en la funcionalidad y en la cotidianidad de este paciente, si experimenta internamente un malestar individual muy alto o no hay control sobre el nivel de preocupación, qué interferencia puede tener sobre otras patologías que puedan estar descompensándolas, como hipertensión o enfermedades pulmonares, y si hay riesgo de auto o heteroagresión. Es importante poder evaluar esto porque ahí es donde decimos esta ansiedad necesita tratamiento. Y si esta ansiedad necesita tratamiento, pasaremos a los siguientes pasos. Muy bien. Una de las preguntas que el médico se tiene que hacer siempre cuando hace un diagnóstico de un trastorno de ansiedad es que no haya una causa específica o primaria o diríamos como orgánica de ese síndrome ansioso, porque sabemos que si yo puedo disparar el sistema autónomo, si yo puedo hacer que la persona esté con inquietud psicomotora y que haya un poquito de pensadera, pues eso nos les puede dar muchas causas, desde un trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, hasta el uso de una salbutamol. Aquí tenemos algunas de las cosas principales: el uso de medicamentos. Los medicamentos que utilizamos en psiquiatría, si bien son tan buenos, en el inicio de la titulación hay que tener un poquito de prudencia porque puede que exacerbe la ansiedad en las personas. Los mismos esteroides, medicamentos, la teofilina ya no lo utilizamos tanto, pero en su momento los betaestimulantes, anorexígenos, tratamientos hormonales, los estimulantes tipo cafeína, más o menos un 40% de los pacientes con trastorno de pánico pueden tener durante el diagnóstico hipersensibilidad cafeínica. Entonces hay que mirar esto. No, hay veces le recomendamos al paciente ser muy prudente con el uso de cafeína, identificar si la cafeína puede disparar la ansiedad, pero más o menos, y en los estudios más viejitos que se hacían, se veía que esto podía ser en un 40% y que podía estar esa característica incluso en familiares de los pacientes con trastorno de pánico sensibles a la cafeína. El uso el uso de sustancias psicoactivas o la abstinencia de sustancias psicoactivas puede parecerse mucho la abstinencia de los depresores como alcohol, benzodiazepinas, hipnóticos zetas o incluso los opioides. Es decir, la abstinencia hace que el sistema de alarma esté disparado, muy parecido a como ocurriría en un trastorno de ansiedad, pero también la intoxicación por estimulantes como ocurriría con cocaína. Con los alucinógenos, por ejemplo, con marihuana, con yagé y con otros, hemos visto resultados diversos. Tengo pacientes que han hecho ataques de pánico con yagé o con consumo de marihuana y después desarrollan un trastorno de pánico independiente del consumo de sustancias. Como tenemos otras personas que pueden decir que hay efectos relajantes con el mismo uso de la marihuana, porque acuérdense que hablamos de las marihuanas y que son diferentes entre si es sativa, si es índica y los efectos individuales.
En las enfermedades hay muchas que se nos pueden confundir, por eso casi siempre los pacientes, por ejemplo, más con ataques de pánico van a ingresar por urgencias y van a tener una búsqueda continua, hay una búsqueda continua de atención y no encontramos muchas de las causas, por lo tanto es más común que raro que estemos hablando de trastornos de pánico en la población con enfermedad cardíaca, con enfermedad pulmonar o gastrointestinal. Tenemos el caso de Carmen. Carmen es una mujer de 28 años, consulta por un cuadro de insomnio, inquietud psicomotora, onicofagia, comiéndose las uñas, rumiación del pensamiento, irritabilidad, tiene pesadillas. Esto ha llevado a que tenga varias incapacidades en su empresa de publicidad. La paciente refiere a que todo empezó hace 2 meses después de una ruptura amorosa por infidelidad. Vamos a tener en mente este caso 1 porque es muy típico, permítame devuelvo, es muy típico que muchos de los pacientes que nos lleguen a la consulta son pacientes que pueden tener síntomas ansiosos, pero que hay un factor estresante previo. Y puede que ahí no estemos hablando de un trastorno de ansiedad como los que vamos a ver ahorita, sino que estemos hablando de un trastorno adaptativo o un trastorno de ajuste con síntomas ansiosos. Acuérdense que los trastornos adaptativos pueden ser con síntomas ansiosos, síntomas depresivos, síntomas conductuales o la mezcla de los mismos. Entonces aquí pudiéramos estar hablando de que un factor específico y un trastorno adaptativo. Tenemos a Juan, que es un hombre de 22 años, estudiante de bacteriología. Él ha consultado en varias ocasiones por su póliza, dice que algo anda mal en su cuerpo, tiene marcado temor de tener un linfoma y revisa en varias ocasiones los pliegues, si tiene adenopatías, su peso, e incluso tuvo un ataque de pánico esperando que le entregaran unos resultados de un hemoleucograma. Refiere que todo empezó hace 8 meses aproximadamente, se realizó un hemoleuco de rutina y le dio una leucocitosis leve y el paciente persiste con muchos síntomas de descarga ansiosa, taquicardia, diaforesis, rumiación, a pesar de que los resultados han sido negativos y que se le ha explicado frecuentemente e incluso ha sugerido al médico la posibilidad de realizar una aspirada de médula ósea particular. Aquí nosotros empezamos a ver que en los trastornos de ansiedad y en este específico, que si bien está clasificado dentro del paquete de los trastornos de síntomas somáticos, realmente pudiera ser clasificado los trastornos de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad por enfermedad, donde muchos de los antiguos hipocondríacos entrarían acá, donde hay un miedo intenso a tener una enfermedad grave o terminal. Empezamos a ver que en los trastornos de ansiedad ocurre algo y es que tienen un sistema de alarma aumentado, un sistema de alarma hipersensible, en el cual estímulos pequeños hacen que la emoción suba rápidamente. Cuando la emoción sube rápidamente, puede subir a puntos más altos de lo que subiría en otra persona que no tiene esa vulnerabilidad ansiosa y puede que disminuir y llegar a un estado basal sea más difícil. Entonces aquí hablamos de un sistema de alarma que está mucho más sensible, que sube a unos niveles de intensidad mayor y que se demora más en bajar. Y finalmente tenemos a Violeta, una mujer que es muy pila, estudiante de maestría, dice estar muy angustiada, ha consultado a urgencias durante estos 3 meses por ataques de pánico, actualmente está tomando escitalopram 5 miligramos, vamos a ver que el escitalopram puede cumplir funciones antidepresivas, pero también moduladores de ansiedad, alprazolam, una benzodiazepina que tiene muy buena evidencia en trastornos de pánico, ahorita vamos a hablar un poco de ellas, y la paciente pregunta, doctor, ¿qué hago entonces? Esta mujer es Violeta, que es la del trastorno de pánico. Ahorita vamos a entrar en detalle. Aquí tenemos a Carolina, es una mujer de 40 años. Dice que toda la vida ha sido muy nerviosa. Relata insomnio de conciliación, pensamientos negativos y catastróficos. Está en terapia de pareja por discusiones frecuentes, lo que lo hace a uno tener la exigencia de preguntar por su nivel de irritabilidad ahora y a comparación de cómo era antes. Y ella dice, no aguanto más, soy una montaña rusa de emociones, vivo con un nerviosismo constante. Entonces ahí tenemos diferentes casos que le pueden llegar a usted en cualquier momento. Quizás ahorita en la consulta o mañana en su consulta, ya sea por urgencias, consulta externa o en hospitalización. Aquí tenemos como una gráfica que ya de pronto lo que han visto en las conferencias yo se las pongo como para que vean los cambios que habían. Todo esto era DSM-4 y solamente lo que está en azul lo vamos a ver como los trastornos de ansiedad según DSM-5. Arriba tenemos en la parte izquierda de la pantalla el trastorno adaptativo con síntomas ansiosos, como el caso que les ponía de esta chica que llevaba 2 meses después de una situación de infidelidad.
Por allí abajo tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad, que no está metido en los trastornos de ansiedad, sino que está metido entre los trastornos de síntomas somáticos junto con el trastorno conversivo, el trastorno facticio o el trastorno de síntomas somáticos propiamente dicho, y otros grupos que empezaron a desplazarse, que era como todo lo asociado al trauma, porque tenían unas manifestaciones muy propias de los eventos traumáticos y el trastorno obsesivo compulsivo. Quizás me voy a detener un poco más en los que están en azul. Como yo sé que para muchos es difícil recordar un poco y diferenciar estos trastornos, vamos a hacer una navegación corta tratando de recordar las principales características de cada trastorno. Sabiendo que vamos en, ya sé que mi paciente sufre de ansiedad porque piensa como ansioso, siente como ansioso, se comporta como ansioso, que esta ansiedad no es secundaria, no es explicada por ninguna enfermedad o por un causante orgánico y que no es una ansiedad adaptativa. Aquí ya las preguntas que nos vamos a hacer son relacionadas a efectivamente cuál es el objeto temido que tiene la persona para poder entender hacia qué trastorno de ansiedad se iría. Bueno, aquí mire lo que está. Las preguntas que nos haríamos es, bueno, ¿qué es lo que el sujeto teme realmente? No es lo mismo si yo tengo una fobia simple a la sangre inyección que si yo estoy temiendo el juicio y el escrutinio, como ocurriría, por ejemplo, en la fobia social. Si hay un factor estresante, obviamente, disparando esto para descartar que no sea un trastorno adaptativo o que hayan factores perpetuadores que hagan que el sistema de alarma continúe disparado. Es decir, tengo una ansiedad generalizada, por ejemplo, con mucha preocupadera, angustia, tensión muscular, insomnio, y tengo un problema con mi hijo que tiene un consumo de sustancias y eso puede ser un factor perpetuador que me dispara la ansiedad. No es la causa principal, pero es algo que tengo que enfocar de alguna manera si quiero ayudarle a un paciente a liberarse de su ansiedad. Y obviamente también preguntarse cuáles son los síntomas predominantes en este caso. Sabemos que en la ansiedad generalizada es un modelo más de estrés crónico, ansiedad crónica, ¿cierto? Hay veces, yo creo que muchos pacientes con ansiedad generalizada no tienen el diagnóstico adecuado porque el médico no recuerda esto, entonces están como cefalea atencional, como lumbalgia funcional a repetición, como estrés laboral o otros factores que afectan la salud mental. Sabemos que en la ansiedad generalizada depende mucho de un síntoma que tenemos que evaluar, es la tendencia a la catástrofe, a la pensadera, es la tendencia a dar el peor desenlace a las cosas. Y no es una forma de pensamiento serena. El paciente incluso a veces quiere dejar esos pensamientos tranquilos o irse para la finca y no pensar en problemas, pero estos continúan. Por eso en los libros lo describen como que coge diferentes focos y cosas que son muy pequeñas que no ameritarían preocupación. Por ejemplo, con respecto a la salud, a la familia, a la seguridad, a los vecinos. Y hay una cosa importante que todos tenemos que saber, es que por lo menos decimos que el diagnóstico de ansiedad generalizada se debe dar cuando esto persista durante más de 6 meses y que a diferencia de esta preocupadera y de esta angustia puedan aparecer algunos otros síntomas que de alguna manera nos muestran como un sistema de alarma disparado fatiga un cuerpo. ¿Cuáles pudiéramos tener en esta situación? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo en azul podríamos tener un nivel de tensión constante, como una persona que no tiene un trastorno de ansiedad pudiera tener, como en verde vemos, pequeños picos de ansiedad adaptativa y como en los trastornos de pánico pues tendríamos ataques con mayor intensidad. Aquí es lo que le decía del trastorno de ansiedad generalizada. Hay veces uno no se aprende esto y se le olvidan, pero yo les digo, solo para acordarse, acuérdense, si yo tengo mucha preocupadera, mucha angustia, un nivel de tensión mayor, ¿qué suele pasar? No me duermo fácilmente porque estoy pensando mucho. Si no me duermo fácilmente, al otro día me mantengo fatigado, distraído, mal geniado, con dolor de cabeza, con tensión muscular y me mantengo como con un nerviosismo que a la vez hace un círculo vicioso. No significa que esta forma que les estoy explicando los síntomas sea la forma como aparecen, digámoslo así, psicopatológica o fisiopatológicamente. Te lo estoy diciendo para que podamos tener una forma de aprendizaje, porque si no cualquier persona con insomnio tendría una ansiedad generalizada. Pero de alguna manera, mire que muchos síntomas los pacientes nos pueden llegar por fatiga, por tensión muscular, irritabilidad o por insomnio y casi que ahí tendríamos que indagar, ¿estamos ante un paciente con ansiedad generalizada que se le exacerbó o que simplemente tiene mayores factores estresantes que hayan disparado esa ansiedad? Muy bien, y esto tendría que estar durante 6 meses. El trastorno de pánico es conocido por los médicos y es fácilmente identificable, pero va a ser como dos salvedades importantes. Lo primero es que los ataques de pánico de alguna manera, que todos conocemos como esa descarga intensa de ese sistema nervioso autónomo, pero sin que el contexto lo amerite, hace que se vuelva una de las experiencias más asquerosas que una persona pueda tener.
Muchas veces pueden haber ataques de pánico esperados y ataques de pánico inesperados. El ataque de pánico, entre comillas, esperado, causado externamente, tiene una explicación clara, como pudiéramos tener, por ejemplo, en alguien que tiene una fobia simple a la aguja de inyección y al ver que le tienen que volver a hacer una venopunción hace un ataque de pánico. En esa podríamos hacer el manejo sintomático ofreciendo, si fuera posible, benzodiazepina oral, si no con benzodiazepina intramuscular, con respiración diafragmática principalmente, y manejando obviamente la causa de base. Pero en el trastorno de pánico ya tenemos ataques de pánicos que son dos o más, es decir, con uno solo no tenemos, y que por lo menos se haya montado un patrón de temor, de ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de volver a tener otro ataque de pánico. Entonces, resumo. Ataque de pánico es como la crisis y trastorno de pánico es el diagnóstico de trastorno como tal, así como hablar de una crisis epiléptica, pero no hemos dicho si es una epilepsia X o Y. Cuando ya la persona tiene esos dos ataques de pánico inesperados y tiene esa rumiación y esa pensadera, o mejor, esa ansiedad anticipatoria ante el próximo ataque, se cierra el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelve a miedo al miedo, miedo a volver a tener una experiencia tan asquerosa como ese próximo ataque de pánico. Y eso es lo que permite que se cierre el círculo patológico y que el paciente evite, vuelve a tener una crisis, vuelve y condiciona, y que es condiciona es vuelvo y hago una crisis en el lugar donde estoy y digo no vuelvo a este lugar y empiezo a amplificar los patrones de evitación. Los síntomas de trastorno de pánico ustedes los conocen, pueden estar estos o muchos más. Lo importante es que también pregunten si hay una experiencia intensa de miedo, no necesariamente tiene que haber la catástrofe, miedo a morirme, a perder el control o a infartarme. Miren que esto pudiera ser cualquier infarto agudo de miocardio, cualquier tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, es muy importante que uno haga el juicio diagnóstico de poder descartar también otras causas. Aquí explicábamos ese componente de que por lo menos un mes de preocupación y evitación a situaciones. Hay algo importante que es necesario resaltar, y es que muchas veces los médicos se vuelven tan sensibles a reconocer que no tenemos que esperar. Hay veces un mes y tenemos pacientes que ya me han tenido 8 ataques de pánico en menos de 3 semanas, ya tienen el miedo a un nuevo ataque y no tenemos que esperar. Pues criterios diagnósticos. Es lo mismo que quien está convulsionando y no me cumple criterios para tal epilepsia. Hago el manejo como un trastorno de pánico porque obviamente el paciente está sufriendo. En la fobia específica es muy claro que va dirigido a 4 grandes clasificaciones: sangre inyección, animales, entornos naturales o situacionales. Muchas veces si la exposición a estos eventos es muy esporádica, vamos a hacer el manejo con benzodiazepina previa. Si el paciente tiene que exponerse frecuentemente a esto o decide que quiere enfrentar esto o lo quiere trabajar, la terapia cognitivo-conductual junto con todas sus técnicas de exposición, de sensibilización sistemática son supremamente útil. El tratamiento farmacológico con moduladores de ansiedad no se utilizaría acá. Y quiero hacer énfasis en la fobia social porque a veces es muy olvidada, pero los pacientes sufren muchísimo. Todos sabemos que lo que el sujeto teme es ese escrutinio, a la crítica, a ser observado, a no comportarse adecuadamente o a hacer el ridículo, pero no sabemos explorarla bien en la consulta. Entonces, yo siempre le pregunto a los estudiantes: muchachos, si me llega un paciente donde sospecho fobia social porque mira al piso, está sudoroso, está tímido, ¿cómo voy a evaluar la gravedad de esta enfermedad? Profe, le pregunto que si le da miedo hablar con la gente. Eso no es una situación social muy específica. Entonces, yo recomiendo que le preguntemos, mire, de 0 a 10, siendo 10 una ansiedad muy intensa que hace que vos evites y casi que te dé pánico, y siendo 0, nada de ansiedad, super relax. ¿Cuánta ansiedad te pueden dar estas situaciones? Y normalmente decimos mantener una conversación, hablarle a una figura de autoridad, hablarle a un extraño, utilizar un baño público, ya sea el orinal o el inodoro, ser observado mientras hablo por teléfono, ser observado mientras copio, ser observado mientras camino, ser escuchado mientras hablo por teléfono, exponer en público, cantar, bailar, decir el nombre, estar en grupo cerrado. Y esto, ustedes me dirán, esto nos da ansiedad a todos. Incluso dos que me faltan, que es reclamar derechos, como señor, esta pizza está fría, o yo pedí fue pizza vegetariana y me dijeron una con carne, o este billete está muy feo, faltan 2.000 pesos.
o caerle a alguien o cortejar a alguien que a uno le gusta. Todos me dirán, bueno, a mí me da ansiedad eso, a todos nos da ansiedad eso, pero acuérdense que aquí es de un nivel tan desproporcionado que bloquea la funcionalidad. Entonces, a pesar de que ya se graduó y hay un miedo intenso de pararse al frente por el diploma y por eso ha aplazado un mes, 2 meses, 3 meses el grado de la universidad. O no sé, le devolvieron mal en la cuenta o le hicieron una transacción inadecuada y faltaron 200.000 pesos en la nómina y el paciente deja que eso pase durante años solamente por el temor o el miedo a que se comporte de forma inadecuadamente o que digan pues que es una persona interesada o algo por reclamar esos 200.000 pesos. Muy bien. La agorafobia antes estaba muy asociada al trastorno de pánico, es posible que ocurra por fuera de él, porque aquí hay un miedo intenso a que yo no pueda ser auxiliado en un lugar público, es decir, que no pueda ser salvado fácilmente. Muchas veces ya se asocia al trastorno de pánico, otras veces no está asociado a ella, y hay aquí algunas situaciones que yo siempre les recuerdo, como el uso de transportes públicos, hacer fila o estar en multitud, estar fuera de casa, algunos sitios cerrados o en espacios abiertos. Esta ya la habíamos explorado, que es la ansiedad por enfermedad, es el miedo intenso a tener una enfermedad grave. Y aquí el trastorno adaptativo, donde al paciente ante una situación estresante que le aparezca, pueden aparecer síntomas emocionales o comportamentales en los 3 meses siguientes al factor estresante. Y pueden ser síntomas depresivos, ansiosos o comportamentales. Muy bien. Ya teniendo este contexto, empezamos a decir, mi paciente siente como ansioso, se comporta como ansioso, y piensa como ansioso. Esta ansiedad que tiene como que no le está sirviendo mucho como mensajera, sino que le está generando mucho problema y sufrimiento. Esta ansiedad que tiene, aparentemente, por mi clínica, por mi evaluación, por los paraclínicos que ordené, no tiene ninguna función adaptativa. Esto a veces lo hace uno en un procesamiento muy rápido mientras está haciendo la entrevista y va haciendo como todo el juicio clínico como excelente investigador que es uno. Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué es lo que el sujeto teme? Bueno, yo le pregunté qué es lo que realmente le da miedo y parece que entonces son los lugares públicos. Me parece que lo que le da miedo es tener una enfermedad grave o terminal. Entonces eso te va acercando un poquito hacia el diagnóstico. Ya ahí yo entro a preguntar, bueno, son situaciones temidas, por ejemplo en la fobia social, son más de tipo ataques de pánico y va por un trastorno de pánico, es más la ansiedad crónica constante de la ansiedad generalizada o es más a situaciones específicas como en la fobia específica o en la agorafobia. Muy bien. Casi siempre en los trastornos de ansiedad los pacientes dan muchas vueltas y dan mucha vuelta y uno diría, ay no, eso cómo va a ocurrir en pleno siglo XXI. Pueden pasar 2 años dando vueltas por diferentes colegas que intentan hacer lo mejor que puede, pero también hay veces se quedan pegados. Entonces pasó por el gastroenterólogo y estuvo buscando si tenía un cáncer y le volvieron a repetir la colonoscopia, después fue donde un bioenergético porque no dormía, después estuvo donde un compañero internista que le intentó empezar con un antidepresivo tricíclico, pero eso antes lo puso más mal y empiezan a rotar y empiezan a rotar. Por eso pongo el ejemplo de un pequeño laberinto donde los pacientes se van perdiendo en el camino y eso aumenta más sufrimiento. Y no solo más sufrimiento, hay algo, yo no lo he leído, pero hay veces cuando lo enseño lo pongo como algo parecido a lo que ocurre en psicosis, que en psicosis dice uno que el tiempo que el paciente pasa en psicosis sin tener tratamiento parece que puede influenciar mucho el pronóstico y yo aquí hablo también de tiempo en ansiedad no tratada, porque entre más ansiedad tengo, hay más procesos de aprendizaje mentales, se refuerzan más circuitos cognitivos disfuncionales, conductas evitativas, se cambia más la vida alrededor de la evitación y perdemos más tiempo para volver a entrenar ese cerebro y para volver a apagar ese sistema de alarma que está disparado. Antes de empezar un tratamiento, pregúntese, primero ya le expliqué bien a mi paciente qué es esto de ansiedad, que no es que no tenga nada, sino que tiene un sistema de alarma que está disparado. Yo siempre les pongo el ejemplo, creo que ahorita lo tenemos ahí como la alarma de un carro que pita y pita y pita, pero no hay nadie que esté robándose el carro y hay veces desgasta mucho esto. A explicarle también a la familia por qué preguntarme por qué este paciente no tiene un modulador de ansiedad. Alguna vez le preguntaba a un colega, Doc, ¿y usted por qué me remite ese trastorno de pánico por consulta externa y no le había iniciado antidepresivo? Y me dice, profe, porque no estaba deprimido, por eso le empecé clonazepam. Y eso me llevó a pensar que muchas veces cuando yo tengo un trastorno bipolar no digo voy a empezarle un anticonvulsivante y le empiezo ácido valproico, digo voy a empezar un estabilizador o cuando tengo un antipsicótico y le voy a empezar la dosis a un paciente hipnótica como quetiapina, no digo le voy a poner un antipsicótico. Y ustedes dirán, bueno, es un problema del lenguaje. Realmente no,
porque también dentro de nuestro cerebro hace que yo evalúe entonces unas metas terapéuticas diferentes, que yo maneje unas dosis diferentes y no le explico realmente al paciente para qué le estoy poniendo este medicamento. Entonces una pregunta es por qué no tiene inhibidor selectivo si hace parte de los primeros moduladores de ansiedad en las primeras líneas de atención según las diferentes guías. Necesita benzodiazepina, es decir, esta ansiedad está tan moderada o severa que está bloqueando y que va a hacer que mi paciente vuelva a urgencias todos los días, todos los días, todos los días, o necesita un curso corto de benzodiazepinas de 15 días o 3 semanas. Tiene insomnio y necesita hipnótico. Estoy cayendo en la trampa de darle benzodiazepina como hipnótico cuando la benzodiazepina la daría como ansiolítico o apagador del incendio o apagador de la alarma, no como hipnótico. Si un paciente necesita hipnótico, pues le doy hipnótico. ¿Sirven los tricíclicos o no? Vamos a ver y nos vamos a llevar como un mensaje que en ansiedad el uso de los tricíclicos son de líneas muy posteriores, su evidencia no es tan fuerte, a excepción de la clomipramina, que la clomipramina tiene un patrón serotoninérgico muy bueno y por eso también sirve mucho en trastorno obsesivo compulsivo. Listo, pero de resto nos vamos a llevar los inhibidores selectivos como primera entrada y es necesario un acompañamiento psicoterapéutico, ya sea idealmente por terapia cognitivo-conductual, porque quizás es de las que más tiene evidencia, pero también lo importante es que si el paciente ya tiene una psicoterapia, se entiende con su psicólogo y está avanzando, así sea humanista, así sea sistémico, así sea psicodinámico o de otro abordaje, también pudiera tener esa utilidad. Aquí hay una gráfica importante. Y es que normalmente yo empiezo el manejo de un paciente y siempre tiene que estar con su modulador de ansiedad. Modulador de ansiedad es un término que he tratado de difundir. ¿Por qué? Porque es que los antidepresivos no solo son los moduladores de ansiedad. Pregabalina puede ser un modulador de ansiedad en ansiedad generalizada y muy bueno. Quetiapina en dosis más alta, quetiapina en presentación XR 300 miligramos también puede ser modulador de ansiedad. Incluso hidroxicina, hay estudios también viejitos pero buenos. Problema de la tolerancia para ansiedad generalizada. Entonces por eso abro el campo hacia modulador de ansiedad, es quien nos va a ayudar. Muchas veces la psicoterapia es un modulador de ansiedad y la psicoterapia muchas veces en ansiedad leve o moderada está muy bien para empezar el manejo. No necesariamente tienes que empezar un modulador de ansiedad si los síntomas son leves o si el paciente no ha tenido la posibilidad de psicoterapia. Si tiene obviamente insomnio, me voy a ayudar de un hipnótico. Nuestra trazodona nos sigue ayudando mucho. Tenemos opciones también como quetiapina, 25 miligramos dosis bajas, sopiclona, mirtazapina en dosis bajas, pero no vamos a poner benzodiazepinas como hipnóticos. Benzodiazepina si necesito que ese nivel de ansiedad baje porque ese sistema de alarma está supremamente disparado y porque yo sé que el modulador de ansiedad se me va a demorar lo mismo o incluso más que ocurriría en depresión. Empezaremos a ver cambios entre la tercera o cuarta semana, pero no puedo dejar a ese paciente sufriendo. Y es como si yo le mandara, hay veces pongo el ejemplo, le mando un esteroide a un paciente para una rinitis o le mando un esteroide para asma, pero no le mando, por ejemplo, el antihistamínico en la rinitis o no le mando el beta-2 estimulante para el asma. Hay algo que me va a ayudar en la etapa aguda mientras todo el otro proceso se va modulando. Es lo mismo que haríamos en otros casos. Y dependiendo de la respuesta, yo puedo ir ajustando la dosis pensando en la posibilidad de que la mayoría de las guías y los estudios nos recomiendan mantenernos 12 meses en el tratamiento después de que el paciente mejoró. Ya la psicoeducación, que es volver a explicar las dudas que los pacientes siempre tienen, ¿cierto? Hacia dónde va su catástrofe, la necesidad de parar la cibercondria o la búsqueda en internet, la importancia de chequear si la cafeína sí sirve o no, o le está desencadenando más ansiedad, la evitación y tratar de evitar los trasnochos o el consumo de sustancias psicoactivas que pueden estar disparándonos, desmitificar frente a la utilidad de psicología, desmitificar frente a los trastornos mentales. Son cosas importantes que se tienen que trabajar hacia el paciente vaya a consulta y vaya muy bien, y obviamente la psicoterapia van a ir aportando en el proceso de recuperación. Hay veces los estudiantes y los médicos me dicen, yo no me acuerdo de nada de lo que usted me decía, profe, pero por lo menos me acuerdo de algo. Y es esa división que nos dio entre, vea, en la vida hay dos cosas. Cuando hay trastornos de ansiedad hay ansiedades tipo crisis y ansiedades tipo estrés crónico o tensión crónico. La ansiedad tipo crisis puede ocurrir o ataques de pánico o fobias específicas o por exacerbación de alguna situación en la que me expuse. Y en la ansiedad crónica o constante es más el modelo de ansiedad generalizada.
Esto no es tan ley real, pero nos puede servir, y es que en todas nos va a servir la respiración diafragmática, es un papel importantísimo, las técnicas de relajación, las técnicas de meditación, pero a mí que me encantan tanto y que lo hago, no podemos hipertrofiarlas ni creer que con las técnicas de meditación vamos a lograr trabajar un trastorno de ansiedad tan fuertes como los que nos llegan, porque normalmente la evidencia es la técnica de meditación incluida dentro de un programa psicoterapéutico, y así es que se han estudiado. Entonces también para que no le hagamos como una hipertrofia a algo que todavía puede que no lo tenga porque no fue creada para esto, la restricción de estimulante, la higiene del sueño, el abuso de los hipnóticos, en todos vamos a hacer lo mismo. Es posible que en esos pacientes que tienen episodios tan intensos utilicemos las benzos, esas 2 o 3 semanas. A ese paciente que le voy a mandar benzodiazepinas tengo que ponerle cita de control a la semana o a los 15 días porque tengo que chequear si está abusando o no está abusando, y si es posible, más bien que la benzodiazepina la maneje el familiar. Si tengo la duda de que el paciente pueda abusar, si hay mucha posibilidad de que el paciente se me pierda en el campo, o se me vaya o no vuelva, mejor no mando gotas porque el gotero trae muchas gotas, sino que mando tableticas de forma que sean limitadas, como por ejemplo con el clonazepam .5, donde puedo mandar 30 tableticas, media en la mañana, media en la noche, o un cuarto en la mañana y media en la noche, y así hasta que se acaben y el paciente no va a seguir abusando, no va a tener con qué más abusar. El modulador de ansiedad de la psicoterapia va a estar en ambos, y finalmente en los ataques intensos, pues volvemos a recordarle al paciente que lo que está aprendiendo en la psicoterapia implica para ponerse en práctica en estos momentos. Aquí en los episodios intensos vamos a tener más el tipo de trastorno de pánico, agudización, fobias simples, y en la ansiedad más crónica o constante, ansiedad generalizada, ansiedad por enfermedad, fobia social, estrés postraumático, TOC. En cualquier momento la de crónica o constante se puede convertir en episodios intensos dependiendo de si me expongo a la situación que temo. Esto es otra forma como de presentar los trastornos de ansiedad, muy sencilla, pero que hay veces le permite a uno para no quedarse solo en estos criterios diagnósticos incómodos. La psicología cognitiva básica, yo solamente les voy a explicar una cosita que puede que les sirva de utilidad en las conversaciones que ustedes tengan con los pacientes, y es que piensen que muchas veces todo depende de una balanza donde el paciente tiene una percepción frente a un objeto temido y donde la catastrofiza o la magnifica, y donde siente que la capacidad de respuesta o sus habilidades para enfrentar eso están más bajitas. Si un paciente siente que lo que está temiendo, por ejemplo, un examen de admisión o por ejemplo comprar un apartamento, es más grave y más catastrófico, y que a la vez no va a tener capacidad de respuesta porque él se va a bloquear en el examen, o porque se va a quedar colgado en las cuotas, o porque no va a ser capaz de buscar otro trabajo si lo echaran y no puede pagar esas cuotas, inmediatamente hay una respuesta ansiosa. Pero si yo empodero al paciente para mostrarle que lo que está temiendo quizás no es tan grave, y uno le puede hacer preguntas muy prudentes como: oíste, ¿qué evidencia tenés de que esto sí sea un cáncer? Porque veo que en las historias todas dicen que no. ¿Qué evidencia tenés de que tu hijo sí se va a matar en la moto todos los días cuando sale de la casa porque te ha tenido moto durante 6 años y pues nunca ha ocurrido? Uno lo puede hacer de una forma muy prudente y puede ayudar a disminuir la percepción temida del objeto, y también mostrarle al paciente que siempre hay algo para hacer, que siempre tenemos capacidad, y que incluso si apareciera algo pudiéramos afrontarlo de alguna manera. Estas cositas básicas le muestran a uno cómo incluso intervenciones psicológicas muy sencillas pueden ayudar a disminuir esa angustia y ese desasosiego. Esta diapositiva es nueva y la pongo ¿por qué? Porque a veces no sabemos cómo iniciar el tratamiento con moduladores de ansiedad tipo inhibidores selectivos. Ustedes ven una escala, ven 10, 20, 50 y 100 miligramos. Las primeros 3 cajoncitos están los inhibidores selectivos principales organizados y vienen así por orden alfabético. El escitalopram empieza con la E, que es del de 10, después sigue F, fluoxetina y paroxetina, sertralina, que es de 50, y fluoxamina, que se nos sale del juego. Esto porque es importante. Primero, los cajoncitos son las dosis mínimas efectivas que yo voy a hacer en el manejo en pacientes. Si me quedo con 5 de citalopram, si me quedo con 10 de paroxetina, si me quedo con 25, posiblemente no va a lograr un buen efecto. Listo. Algunos abuelitos, algunas personas muy sensibles a los efectos serotoninérgicos, quizás podemos mantener esa dosis, o en adolescentes, pero normalmente esa es la dosis a la que han llegado los estudios. Nunca voy a hacer ascensos que sean a una velocidad mayor de uno de estos cajoncitos por semana. Es decir, si yo tengo que subirle a un paciente fluoxetina, por ejemplo, para un TOC, porque sé que no me ha respondido a 20 miligramos, como suele pasar con muchos pacientes con TOC, y tengo que subirme a 60 miligramos, no le subo inmediatamente de 20 a 60, sino
sino que subo un cajoncito por semana. De 20 paso a 40 por una semana y después a 60. Y siempre recomendamos, de pronto en pacientes con ansiedad, tener un poquito más de cautela y empezar la mitad de la dosis. Yo se la pongo ahí como en punteaditos los primeros 2 o 3 días para ver la tolerancia y luego aumentar a la dosis mínima efectiva. Esto de alguna manera no está muy avalado en la medicina basada en la evidencia, sino que es más de lo que hacemos nosotros en la clínica, porque vemos que el paciente ansioso está muy temeroso hacia el cuerpo, hacia los efectos adversos, y esto permite generar también confianza en ellos y evitar que haya ese efecto disparador de la ansiedad. Si el paciente va a estar con benzodiazepinas paralelo, usted pudiera o empezar la dosis mínima efectiva de una o ir más rápido en el ascenso. No se me queden mucho en la mitad de la dosis, mucho tiempo. 2 días veo que tolero y me subo a la dosis mínima efectiva. Muy bien. Aquí hay unas recomendaciones: iniciar en dosis bajas, no hacer ascensos mayores a un bloque. Cuando hablo de un bloque es el bloquecito que les estoy diciendo. Sabemos que la mejoría significativa puede empezar a ocurrir, no, la mejoría empieza a ocurrir entre tercera y cuarta semana, pero se puede ir desde sexta a octava semana, y tanto en estrés postraumático como en TOC se puede ir hasta 8 a 12 semanas. Es decir, que puede que algún paciente, hay veces por mucha ansiedad le esté diciendo: doctor, cámbiame el tratamiento, pero la psicoeducación y el acompañamiento psicoterapéutico es muy importante para que él entienda que hay que darle un tiempo al tratamiento también para que actúe. Y no se les olvide que cuando yo ya llevo al paciente esos 12 meses y yo empiezo a hacer una descontinuación del medicamento, es mejor hacerlo de forma gradual, porque cualquiera de los inhibidores selectivos puede dar síndrome de discontinuación, ¿cierto? Paroxetina quizás un poco más, venlafaxina un poco más, pero cualquiera, desde sertralina hasta citalopram. Es más difícil con los de vida media mucho más largas como fluoxetina, y es una experiencia incómoda donde el paciente siente unos calambres, unos mareos, una sensación de que como si se bajara la presión, dicen ellos, y es muy incómoda, y esto hace que el paciente se angustie mucho porque cree que está recayendo. Ya para terminar, claves prácticas del tratamiento. Los tenemos en ansiedad generalizada, en pánico, en fobia social. Tenemos como moduladores de ansiedad importantes los que veíamos: sertralina, citalopram, paroxetina, fluoxamina y venlafaxina. Hay veces vemos que la venlafaxina, que es muy buena, que es dual, la empiezan a utilizar desde primera entrada. Yo prudentemente pienso que no es necesario, porque muchos pacientes empiezan con inhibidores selectivos, y la venlafaxina hay que saber utilizarla porque después de una dosis hay que vigilar, por ejemplo, la presión sanguínea, y porque también da más síndrome de discontinuación. Entonces, y en muchos pueblos o en muchos lugares tenemos buenos inhibidores selectivos y podemos cambiar. En TOC vamos a utilizar posiblemente dosis más altas. No necesariamente en primer diagnóstico tenemos que irnos a las dosis más altas. Podemos llegar a una dosis mínima efectiva o el doble de la dosis mínima efectiva, y ya de ahí, dependiendo de la respuesta, puedo ir haciendo ascensos. Y puedo esperar 8 a 12 semanas en TOC y en estrés postraumático. Las benzodiazepinas idealmente solo en episodio agudo, no para manejo crónico, no como modulador de ansiedad, no como hipnótico. Son muy buenas, pero tenemos que aprender a usarlas. Y una cosa importante: voy a poner un ejemplo: clonazepam. Hay veces mandamos una dosis de clonazepam o de lorazepam muy alta cuando queremos solo un efecto ansiolítico. En promedio, si yo quiero un efecto sedante con un clonazepam, doy 2 miligramos. Si quiero un efecto ansiolítico, puedo estar entre 0.5 y 1 miligramo, entre 0.25 y 1 miligramo día. Entonces, cuando nos ponemos a mirar, uno dice: bueno, yo voy a escoger 1 miligramo día y trato de que el 30% de la dosis esté en la mañana y el 70% en la noche. Aunque con el clonazepam se pudiera utilizar una vez al día, porque su vida media es un poco más larga. Mucho ojo con el alprazolam, si tenga mucha evidencia en trastorno de pánico, su vida media es cortica, 4 a 6 horas, lo que implica que haya una distribución que necesite 4 dosis al día. Y a pesar de que tiene muy buena evidencia, muchos de los estudios se han hecho con alprazolam de vida media mucho más larga. Las benzodiazepinas de vida media más cortica pueden generar un patrón de dependencia mayor que las de vida media más larga. Y no olviden la psicoterapia, y como mínimo poder tener un emuleo con buen examen neurológico y médico, un electrocardiograma y una TSH. Porque no quiero que estemos tratando una tirotoxicosis con sertralina o una arritmia cardíaca con escitalopram y lorazepam. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí está mi correo. Espero que con esto hayan repasado muchas cosas. No duden en preguntar si tienen alguna inquietud, y ojalá la próxima vez que vean un paciente con ansiedad puedan tener más habilidades para ayudarlo, porque es una de las enfermedades donde hay más sufrimiento y donde todavía nos hemos quedado estancados y no logramos que el paciente avance y pueda tener un tratamiento exitoso. Un abrazo. Chao.